primer semestre. Yo soy Valeria Salcedo Y yo soy Carol Murillo. y vamos a presentar aparato reproductor femenino. Vamos a comenzar con el aparato genital femenino. El aparato genital femenino es el responsable de la reproducción sexual, la producción de hormonas sexuales y el desarrollo del feto. Este se divide en órganos genitales internos, que están situados en la pelvis menor, y externos, que están localizados en la región del perine. Los órganos genitales internos, se encuentran en la excavación pelviana por debajo del estrecho superior de la pelvis y están parcialmente cubiertos por el peritoneo. Estos órganos internos están conformados por los ovarios, trompas uterinas, útero y vagina. Vamos a comenzar por los ovarios. Estas son glándulas pares con funciones germinales. Tienen una forma ovoide o de almendra con una superficie que es lisa y esta tiene funciones germinales que son formación de ovocitos y endocrinas de estrógenos y progesterona. Miden aproximadamente de 3 a 5 centímetros de longitud. Estas se localizan en la fosa ovárica, fosa de Waldeyer, en las paredes laterales de la pelvis menor, generalmente a los lados del útero. Los medios de fijación, a diferencia del útero, los ovarios no están cubiertos por el peritoneo en su totalidad. Estas están unidos a las estructuras circundantes por tres ligamentos principales, que son los ligamento uterovárico o ligamento propio del ovario. Este une el polo inferior del ovario al borde lateral del útero por detrás de la trompa uterina. También está el ligamento suspensorio del ovario. Es un pliegue de peritoneo que se extiende desde el polo superior del ovario hasta la pared lateral de la pelvis. Este es crucial porque transporta los vasos sanguíneos principales del ovario. Y ya por último está el mesovario, que es un pliegue peritoneal que une el ovario a la cara posterior del ligamento ancho del útero. Mm, Después, como habíamos visto al principio, los ovarios, una de sus funciones principales es la producción de hormonas, que esto es esencial para el ciclo menstrual y la función reproductiva. Uno de los que mencionamos son los estrógenos, que su función principal es para las células granulosa, que es el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, engrosamiento del endometrio durante la fase folicular, el mantenimiento de la piel, huesos y metabolismo femenino. Luego está la progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo, que sirve para preparar el endometrio para la implantación, mantiene un posible embarazo temprano y regula el ciclo menstrual. Su irrigación es la arteria ovárica, que es la rama directa de la aorta abdominal a nivel de L2, descendiendo por el ligamento suspensorio del ovario. También está la rama ovárica de la arteria uterina, que esta proporciona un suministro secundario y ambas arterias en una red compleja a lo largo del ligamento ancho y el mesosalpinx, irrigando el ovario y también irriga las trompas de falopio. Siguiente. Las trompas de falopio, también conocidas como oviductos, son los conductos musculares que forman parte del aparato genital interno femenino. Su función es crucial, ya que sirven de vía de comunicación entre la cavidad uterina y la cavidad peritoneal. Y pues aparte también son el sitio habitual donde ocurre la fertilización. Su ubicación se extiende lateralmente desde los cuernos uterinos, o sea, las esquinas superiores del útero, hacia los lados de la pelvis, terminando cerca de los ovarios. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo y están contenidas en el borde superior del ligamento ancho del útero, dentro de un pliegue peritoneal específico conocido como mesosalping. Sus partes.
Primero tenemos se divide en cuatro partes principales, desde el útero hasta el ovario. Su porción uterina o intramural es el segmento más corto y estrecho. Este se encuentra dentro de la pared muscular del útero, desembocando en la cavidad uterina por el orificio uterino de la trompa. Después, el istmo, que es el segmento estrecho de la pared gruesa justo al lado del útero. Su función es actuar como una cerradura que regula el paso del esperma. La ampolla es el segmento más largo, ancho y curvado de la trompa. Este lugar es el más común donde ocurre la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Por último, tenemos el infundíbulo, que es el segmento más distal y el terminal, y que tiene forma de embudo. Se abre directamente a la cavidad peritoneal y sobre su borde presenta múltiples proyecciones digitiformes llamadas fimbrias, una de las cuales, la fimbria ovárica, es más larga y suele estar en contacto con el íntimo con el Suele estar en contacto íntimo con el ovario para capturar el óvulo liberado. Su función principal es capturar el óvulo. Las fimbrias, especialmente la fimbria ovárica, barren la superficie del ovario para capturar el óvulo liberado durante la ovulación e introducido en la trompa. Su segunda función principal es el transporte. La capa mucosa de la trompa tiene cilios que, mediante su movimiento coordinado, impulsan el óvulo o el cigoto hacia el útero. La fecundación ofrece el ambiente adecuado para que el espermatozoide y el óvulo se encuentren y se fusionen. La irrigación es doble, lo que asegura un suministro constante. La arteria ovárica es rama directa de la aorta abdominal, descendiendo por el ligamento suspensorio del ovario. La rama ovárica de la arteria uterina proporciona un suministro secundario. Ambas arterias se unen en una red compleja a lo largo del ligamento ancho y el mesosal pinx, irrigado el ovario y las trompas. Vamos a continuar con el útero. El útero o la matriz, como también se le conoce, es el órgano central del aparato genital interno femenino. Este es un órgano muscular, hueco y con pared gruesa. Este está diseñado para albergar, nutrir y proteger al feto durante la gestación. Su anatomía y partes del útero. El útero se asemeja a una pera invertida y se divide en tres secciones principales, que es el cuerpo uterino, es la porción superior y más ancha del útero, su parte más superior y redondeada por encima de la desembocadura de las trompas uterinas se llama fondo del útero. Los ángulos superolaterales donde se unen las trompas uterinas se denomina cuernos uterinos. Después está el istmo del útero, es la porción estrecha de transición que se encuentra entre el cuerpo y el cuello. Después está el cuello uterino, que es el cérvix. Es la porción inferior de forma cilíndrica que se proyecta hacia la parte superior de la vagina. Se divide en porción supravaginal, que está situada por encima de la inserción de la vagina, porción vaginal, la parte que protruye en la vagina y en la y es la única porción del útero visible desde el exterior. Después está el orificio interno, que comunica con la cavidad uterina, y el orificio externo, que comunica con la vagina. El útero está situado en la pelvis menor entre la vejiga urinaria y el recto. Su posición normal y estable se describe mediante dos conceptos angulares. Anteversión, el eje del útero forma un ángulo obtuso hacia adelante con el eje de la vagina, y anteflexión. El cuerpo del útero está flexionado hacia adelante en relación con el cuello uterino. Otras relaciones topográficas clave
Es anterior, el cuerpo del útero se relaciona con la vejiga urinaria, separando por el fondo del saco vesicouterino. Posterior se relaciona con el recto y las asas intestinales, que estas están separadas por el fondo del saco rectouterino, que es el punto más declive de la cavidad peritoneal. Y a los laterales, el útero está relacionado con los ligamentos anchos que contienen la arteria uterina y los anexos, trompas y ovarios. Las capas de la pared uterina son el perimetrio, que es la capa más externa. Está formado por el peritoneo visceral, que cubre la mayor parte del órgano. Después está el miometrio, que es la capa media. Es la capa muscular más gruesa. Esta está compuesta por músculo liso entrelazado. Esta es responsable de las contracciones uterinas durante el parto, para la expulsión del feto y también durante la menstruación. Y está después el endometrio, que es la capa más interna. Es una capa de mucosa que recubre la cavidad uterina. Esta capa experimenta cambios cíclicos mensuales bajo la influencia hormonal, estrógenos y progesterona. Si no hay embarazo, esta capa se desprende causando la menstruación. Si hay embarazo, es el lugar de la implantación del blastocito. La sostén y fijación. Aunque el piso pélvico es un sostén fundamental, el útero está mantenido en su posición por varios ligamentos condensados de tejido conectivo, siendo el más importante los ligamentos cardinales. Son los principales elementos de sostén, ya que se extienden lateralmente desde el cuello uterino hasta la pared pélvica, impidiendo la caída. Después están los ligamentos redondos, que mantienen la anteversión, los ligamentos uterosacros, que se extienden hacia atrás desde el cuello hasta el sacro, manteniendo la anteflexión. La irrigación del útero, la principal arteria uterina es la rama de la arteria ilíaca interna, y sería todo del útero. La vagina es un órgano fibromuscular distensible que conecta los órganos genitales internos con el exterior. Este constituye el órgano femenino de de la cópula y sirve como vía de paso para el flujo menstrual y en el parto para el feto. Sus dimensiones y configuración. Su forma y trayecto es que es un tubo aplanado de adelante hacia atrás en su estado de reposo. Se extiende desde el vestíbulo vulvar, o sea, el orificio externo, hasta el cuello uterino, que es el cérvix. Mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros de longitud y su pared posterior es más larga que la anterior, ya que el cuello uterino se proyecta hacia la parte superior y posterior de la cavidad. Su eje no es vertical, sino que se dirige hacia arriba y hacia atrás, formando un ángulo de 90 grados con el eje del útero, el cual está en anteversión. La pared vaginal es gruesa y está compuesta por tres capas. La primera, mucosa, o sea, la capa interna. Esta presenta numerosos pliegues transversales, arrugas que permiten una gran distensión. Carece de glándulas propias. La lubricación se debe principalmente a las glándulas cervicales, a la transudación de la propia mucosa y la secreción de glándulas vestibulares. La segunda capa es la muscular, la capa media. Está compuesta por una capa externa de fibras longitudinales y una capa interna de fibras circulares de músculo liso. Estas ayudan a la elasticidad y la contractilidad del conducto. La tercera capa, la adventicia, es la capa externa. Esta es de tejido conectivo laxo y fibroso que rodea la capa muscular. Contiene un importante plexo venoso vaginal y permite que la vagina se fusione con la fascia pélvica circundante. Sus relaciones anatómicas es que la vagina atraviesa del piso pélvico o diafragma pélvico, lo que la pone en una relación crucial con estructuras vecinas.
De adelante, en sus dos tercios superiores, se relaciona con la base de la vejiga urinaria. En su tercio inferior se relaciona con la uretra femenina, con la que está estrechamente unida. De atrás, eh, pues la pared posterior es más compleja y se relaciona con estructuras digestivas y peritoneales, como el fondo del saco de Douglas o el fondo de saco de rectouterino, que es el punto más profundo de la cavidad peritoneal en la mujer. La porción más alta de la pared posterior de la vagina se relaciona con el fondo de este saco. También se relaciona con el recto, que es la porción media de la pared posterior, y el canal anal y el cuerpo perineal, que es en la porción inferior. em, y pues el cuerpo perineal es la masa de tejido fibroso y muscular que separa la vagina del ano. Sus relaciones laterales es con el músculo elevador del ano, que es el principal músculo del piso pélvico y brinda soporte lateral. La fascia pélvica visceral, que es de tejido conectivo y fija la vagina a las paredes pélvicas. Los vasos sanguíneos son del plexo venoso vaginal y las ramas de la arteria uterina y vaginal. Ahora, su irrigación y drenaje e inervación. Las arterias que irrigan a la vagina son las arterias vaginales, ramas de la arteria ilíaca interna, ramas de la arteria uterina superiormente y ramas de la arteria pudenda interna inferiormente. Las venas que forman el gran plexo venoso vaginal alrededor de la vagina drenan las venas ilíacas internas. Su inervación es en la porción superior que recibe inervación del plexo uterovaginal autónomo, mientras que en el tercio inferior, sensible al tacto y al dolor, es inervado por el nervio pudendo, el somático. Después vamos a pasar a los órganos genitales externos, que viene siendo la vulva. Este es un conjunto que se conoce como vulva y está situado en la región anterior del periné. Los principales órganos o estructuras de la vulva son el monte de pubis o el monte de Venus, los labios mayores, labios menores, el clítoris, el vestíbulo vaginal. Algo importante del vestíbulo vaginal es que contiene el meatro uretral externo, la salida de la uretra, el orificio vaginal introito, las glándulas de lubricación, varias glándulas especializadas que desembocan en el vestíbulo o en sus cercanías para proporcionar lubricación, que estas son las glándulas vestibulares mayores de Bartolino y glándulas pareuretrales, también llamadas de Sneke. Igual cada uno de ellos los vamos a desarrollar a continuación. El monte del pubis, o también conocido como monte de Venus, es una estructura que forman parte de los órganos genitales externos femeninos, o sea, la vulva. Es una prominencia redondeada y suave de tejido subcutáneo que se encuentra en la parte más anterior de la vulva. Está formado principalmente por una acumulación de tejido adiposo, o sea, grasa. Se sitúa inmediatamente por encima de la sínfisis del pubis, o sea, la articulación de los huesos púbicos, y se continúa inferiormente con los labios mayores. Después de la pubertad, esta área está cubierta por el vello púbico y su función principal es protección y amortiguación. Actúa como una almohadilla protectora sobre el hueso púbico, especialmente durante las relaciones sexuales. Después iremos con los labios mayores y menores. Para empezar, están los labios mayores. Son componentes clave de los órganos genitales externos femeninos. Estos son conocidos. eh, Ay, otra vez, me trabé. Espérame.
Sí. Ah, no, ya la entendí. Ya, otra vez. Vamos a seguir con los labios mayores y menores. Primero están los labios mayores, que están más externos. Son un componente clave de los órganos genitales externos femeninos. Estos son dos grandes pliegues cutáneos y adiposos ricos en grasa subcutánea que se extiende desde el monte del pubis hacia la parte posterior del periné. Son considerados homólogos al escroto masculino, ya que se desarrollan a partir de las estructuras embrionarias similares. La cara externa es de piel pigmentada, cubierto de vello púbico después de la pubertad y contiene glándulas subáceas y sudoríparas. La cara interna es lisa y se asemeja a una mucosa careciendo de vello. Los límites de los labios mayores anteriormente se unen para formar la comisura labial anterior justo por debajo del mante del pubis. Posteriormente se unen cerca del ano formando la comisura labial posterior. La función de los labios mayores es la principal es la protección. Actúan como una barrera externa, cubriendo y protegiendo las estructuras internas más delicadas de la vulva, como lo son los labios menores, el vestíbulo vaginal y el clítoris, contra traumatismos o agentes infecciosos y sequedad. Después están los labios menores o ninfas, que son estructuras claves de la vulva y se sitúan justo por dentro de los labios mayores. Estos son dos delgados pliegues cutáneos de coloración rosada o marrón que carecen de tejido adiposo y de vello púbico. Son ricos en vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, lo que les da alta sensibilidad. Estos se extienden desde el clítoris en la parte inferior hasta la horquilla vulvar o frenillo labial en la parte posterior, delimitando lateralmente el vestíbulo vaginal. El anclaje del clítoris en su parte anterior, cada labio menor, se divide entre una lámina lateral que se une para formar el capuchón del clítoris, el prepucio, una lámina medial que se une por debajo del glande del clítoris para formar el frenillo del clítoris. La función del clítoris es, perdón, la función de los labios menores, la principal es delimitar y proteger el vestíbulo vaginal y sus orificios, uretral y vaginal. También contribuyen a la lubricación de la vulva al contener glándulas subáceas. Durante la excitación sexual se ingurgitan, se llenan de sangre y se aumentan de tamaño y coloración. El clítoris es una estructura compleja y predominante interna. No solo es un pequeño botón, visible externamente. En su porción externa, glande, es la porción más visible y más pequeña. Se localiza en la unión anterior de los labios menores, justo por encima del meato uretral. Es una pequeña protuberancia redondeada y muy sensible debido a su alta concentración de terminaciones nerviosas. Está parcialmente cubierto por un pliegue de piel, el capuchón del clítoris, formado por la unión de los labios menores. Su porción interna, que es cuerpos y pilares, es la mayor parte del clítoris que se encuentra oculta bajo la piel y los tejidos del periné. El cuerpo del clítoris es la parte cilíndrica y central que se extiende hacia atrás desde el glande. Está formado por dos cuerpos cavernosos que corren paralelos. Estos son de tejido eréctil o vascular que se llena de sangre durante la excitación sexual. Los pilares del clítoris, al llegar al perine, el cuerpo se divide en dos estructuras divergentes llamadas pilares. Se extienden lateralmente a lo largo de las caras internas de la rama isquiopubianas, parte de los huesos de la pelvis, perdón, proporcionando el anclaje óseo del órgano. Los bulbos del vestíbulo, aunque no forman parte directamente del clítoris, son masas de tejido eréctil muy próximas a este. Vamos a continuar con el vestíbulo vaginal.
El vestíbulo vaginal es el espacio anatómico situado en la parte inferior de la vulva, órganos genitales externos, que actúa como una zona de tránsito hacia los conductos internos. Se encuentra delimitado por los labios menores y contiene los orificios de la uretra y la vagina, además de la desembocadura de importantes glándulas. Sus límites, son los vestíbulos que tienen forma ovalada o mm, hendidura con los siguientes límites, perdón. Lateralmente está bordeado por la cara interna de los labios menores, como ya lo habíamos mencionado. En la parte superior llega hasta el clítoris y inferior se extiende hasta el frenillo de los labios menores o horquilla vulvar. Vamos a continuar con las estructuras contenidas. Siguiente. Una de las estructuras contenidas importantes y algunas de las principales viene siendo el orificio uretral externo, que es el meato uretral. Es la abertura terminal de la uretra femenina. Esta se ubica en la parte superior del vestíbulo, aproximadamente a 2 de 3 centímetros por detrás del clítoris. Su función es la salida de la orina. Después, por debajo está el orificio vaginal, que también es importante, introito. Es la entrada a la vagina, básicamente. Esta se ubica por debajo del meato uretral y es mucho más grande. El himen en mujeres vírgenes, este orificio está parcialmente o completamente cubierto por una membrana delgada o vascularizada conocida como himen. Tras su ruptura, por lo general durante la actividad sexual o el uso de los tampones, sus restos se conocen como caránculas himenales. Después, siguiente. Después vamos a pasar a las glándulas de lubricación. Hay varias glándulas especializadas que desembocan en el vestíbulo o en sus inmediaciones, proporcionando lubricación. Una de estas son las glándulas vestibulares mayores, que son las glándulas de Bartolino. Estas son dos glándulas ubicadas, perdón, otra vez, ¿eh? Ahí vamos a ubicación son de tamaño. Ah, ya, otra vez. Glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino, estas están ubicadas a cada lado del orificio vaginal, son de tamaño de una arveja en la porción posterior del vestíbulo. Su función es producir una secreción mucosa lubricante durante la excitación sexual y sus conductos desembocan en el vestíbulo cerca del orificio vaginal. Siguiente. Después están las glándulas de Snecke, que son también conocidas como glándulas parauretrales. Son homólogas a la próstata masculina. Secretan líquido que contribuyen a la lubricación y se relaciona con el fenómeno de la eyaculación femenina. Estas se ubican a ambos lados de la uretra y desembocan cerca del meato uretral. Y sería todo por el aparato genital femenino. Muchas gracias.